Durante las últimas 2 semanas, en medio del recrudecimiento de la polarización política de cara a las elecciones a Congreso y consultas el próximo 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro ha insistido en su hipótesis de que ha habido desde hace varias elecciones un fraude en los preconteos de votos desde el centro de la información. La registraduría y las empresas privadas involucradas en el proceso, como Thomas Gregg & Sons y una filial llamada ASD, de manejo técnico de información, que tiene acusaciones en Honduras por su trabajo con las elecciones en ese país y que luego de dichos señalamientos del mandatario terminó renunciando a su participación en las colombianas. ¿Qué sustento tiene el presidente Petro para dichas acusaciones? ¿Cómo puede alterar esto el resultado de las elecciones próximas? Y dicho esto, ¿está dispuesto el mandatario a aceptar los resultados? Hoy es jueves 26 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de Hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Comenzamos con algunas noticias de las últimas horas. Una que se produce desde Estados Unidos, desde el presidio de Nicolás Maduro, el otrora cabeza del régimen chavista en Venezuela, quien desde su detención dio a conocer a través de sus abogados que no tiene con qué pagarlos tras la decisión del Tesoro que le impide usar recursos del Estado venezolano. En una carta al juez Alvin Hellerstein, su equipo legal afirmó que la OFAC revocó la licencia que permitía al gobierno venezolano cubrir los honorarios de defensa de Maduro, por lo que no podría tener cómo pagar los abogados suyos y de su esposa. Esto lo informó a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, dando a entender que su cliente no cuenta con recursos propios y que el gobierno de Estados Unidos está impidiendo que el gobierno de Venezuela asuma esos costos. Por cierto, desde Venezuela se produce también otra noticia del día, y es que renunció Tarek William Saab, el fiscal general del régimen de Venezuela, así como el defensor del pueblo Alfredo Ruiz. Pero cuando hablamos de Tarek William Saab, estamos hablando de uno de los hombres fuertes del régimen chavista, probablemente la cara más fuerte del lado justicia del régimen venezolano. Esta fue una información confirmada por Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que en efecto recibieron las misivas de ambos funcionarios expresando su decisión de renunciar al cargo que les correspondía con motivos personales, familiares y de salud. Sin embargo, la salida de Tarek Saab es clave, porque este era uno de los grandes promotores de las decisiones militares y judiciales del régimen. Ha sido noticia durante esta semana a nivel nacional un profundo debate que se extiende a la orden que tendría un proyecto de decreto del Ministerio de Trabajo de trasladar 25 billones de pesos del ahorro de colombianos en fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. De acuerdo con el proyecto de decreto publicado por el Ministerio, tanto Colfondos como Protección, Scandia y Porvenir. Hay que aclarar que este fondo pertenece a un grupo de empresas al que pertenece la Casa Editorial del Tiempo, pues tendrán que pasarse esos fondos a Colpensiones. Esto a través del cumplimiento del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, que establece que cualquier colombiano al que le falten menos de 10 años para alcanzar la edad de jubilación puede cambiar de régimen. Y ponen de esa población colombiana que se acogió a la ventana de oportunidad de traslado, es de cuyos ahorros se tomarán para ser trasladados en menos de 15 días. Es el plazo que tienen los fondos para trasladarlos a Colpensiones. El debate está sobre la mesa porque según expertos, pues esto podría tener efectos futuros en las pensiones, ponerlos en riesgo. Según el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, los 25 billones de pesos que recibirá Colpensiones ayudarían a cubrir parte de los 35 billones que la entidad necesita este año para pagar las mesadas a su cargo, pero esto representa que el gobierno estaría gastando en el corto plazo unos recursos de la reforma pensional previstos para las pensiones a futuro. Como decimos, el debate está sobre la mesa.
Nuestro episodio de hoy se emite el 26 de febrero. Las elecciones al Congreso y consultas serán el 8 de marzo. Es decir, estamos a alrededor de 10 días para las elecciones próximas y vendrán después las presidenciales. Pero para hacernos una idea, estamos en una discusión sobre si existe la posibilidad de un fraude electoral en Colombia en las próximas elecciones a tan solo 10 días de esa primera ronda de elecciones. El presidente Petro ha insistido en que ha habido fraude históricamente y que se produce en los conteos y preconteos electorales a través de no solo de la registraduría, sino especialmente de las empresas relacionadas. De allí sus menciones desde el comienzo de su gobierno a Thomas Gregg & Sons, la firma internacional que tiene el proceso de el alistamiento de los votos en sí mismos, y así también tiene los pasaportes, que se ha producido las noticias en torno al cambio de la empresa que va a llevar a cabo la impresión de los pasaportes, y ahora se produce esto. La firma ASD, una filial de Thomas Gregg & Sons, colombiana, que además ha hecho trabajos en otros países como Honduras, es una de las señaladas por el presidente. Esto es lo que ha dicho. Que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y de la fiscal general diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral en Colombia. Está la demostración de que no. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones de Congreso, explícitamente Senado de la República. Y lo que aquí encontraron se mantiene hoy. ¿Por qué? Porque no solo tengo esto que entregaré a autoridad competente, yo creo que internacional, por lo que acabo ya de recibir de la Fiscalía, donde en exactamente 4.200 mesas por iteración del software de preconteo se modificaban las mesas tanto de los votos en las mesas, que aquí están descritas una por una, del pacto histórico y del candidato Petro, disminuyendo su votación por algoritmo de iteración, al punto que habían aquí sumados en estas mesas aproximadamente 400,000 votos que dejaron de sumársele, no estoy hablando de los tachones, en los tarjetones, dejaron de sumársele al pacto histórico y se le agregaron al partido de la U. Esta acusación, por supuesto, es muy grave porque significaría una manipulación de las elecciones directamente. Recordemos que en el 2022 el pacto histórico hizo reclamación sobre el conteo de votos y al final terminó encontrando votos que estaban perdidos. Pero en la alocución presidencial el presidente presentó a una testigo electoral que, según la denuncia, es testigo además de cómo se habrían alterado las presentaciones y las inscripciones de los resultados de mesas electorales para la información que recibía la registraduría. Ella se llama Natalie Carmona, estaba sentada allí junto al ministro del Interior Armando Benedetti, y esto fue lo que dijo en esa alocución, una parte de su declaración. Empezaron a entrar llamadas desde antes de las 4 de la tarde, en donde todos sabemos que en esa hora, un día de elección, apenas estamos terminando de votar. Entonces, he aquí la primera reflexión. ¿Cómo es posible que ya van a entrar llamadas de departamento a departamento, empezando por ahí, antes de las 4 de la tarde, con resultados que tenemos que empezar a escribir a mano en unos formularios muy similares al E14? ¿Por qué van a haber ya resultados cuando apenas se están cerrando las urnas y se van a empezar a contar los votos? Primera reflexión. Segunda reflexión. Se supone que cuando un software existe, por más malo que sea, un software tiene funcionalidades específicas. En este caso, si es para el tema electoral, debería estar cruzado
con la cantidad de votantes por mesa, por puesto, por municipio, por departamento, debería estar cruzado con los resultados que se suben aparentemente a la plataforma de la registraduría. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado históricamente casi durante 50 años de que esos valores no se cruzan, simple y sencillamente, y me voy a atrever a decirle, el software no existe. Vamos a seguir escuchando las declaraciones de Natalie Carmona, pero es importante aclarar que estas frases que acaba de decir pues deben ser constatadas de manera forense por expertos. En esta semana precisamente la registraduría ha hecho pruebas públicas con veedores como la Misión de Observación Electoral, la MOE, para determinar que esto no es cierto, que sí existe el software, que sí hay unos mecanismos de comprobación y de verificación de los formularios E14. Todos hemos visto, no solo en estas elecciones, sino incluso en las de la elección del presidente Iván Duque, unas copias que circularon de formularios E14 que parecían modificadas especialmente para favorecer a uno u otro candidato. Pero por supuesto, estas afirmaciones tienen que ser verificadas por una autoridad forense, que ya ocurrió. Dicho eso, su afirmación sobre la revisión de 50 años de elecciones pues merece ser contrastada por otros mecanismos. Sigamos escuchando a Natalie Carmona. Lo que existe es un proceso de escáner que se realiza desde los lugares que les comento. Por ejemplo, en Pereira sucedió en el 2022, proceso en el cual yo estuve y que sé que está sucediendo en este momento en muchas partes del país. Allí recibimos llamadas, nos piden empezar a copiar unos resultados telefónicamente y ese papel que nosotros llenamos es lo que se escanea y se sube directamente a la plataforma de la registraduría. Plataforma que durante la jornada de supuesto escrutinio nosotros estamos pendientes y evidenciamos en el 2022 que no aparecían nuestros votos en las mesas de votación. Eso es lo que se sube a la plataforma de registraduría. Por tanto, en este momento les digo y les hago otro llamado. Sé que estamos en un despliegue de estar haciendo veeduría al software, pero les comento, ahí aparentemente van a encontrar todo normal porque simple y sencillamente no existe. Los resultados que se suben a la plataforma de registraduría están previamente pensados y ya se están realizando en ciertos puntos del país. En esa misma locución el presidente sostenía un mazo de hojas que llamaba parte de la investigación que recibió de la Fiscalía y que tiene pruebas que va a presentar para demostrar que ha habido fraude electoral. Paradójicamente, ASD, la firma a la cual señala el presidente, se retiró después de los señalamientos que hizo el presidente, se retiró del proceso, pidió a la registraduría retirarse y así lo anunciaba uno de los registradores encargados de estos conteos electorales. Así lo comentó. Efectivamente, de la unión temporal se hizo y se elevó la solicitud. Ya la compañía pues ASD está cediendo su participación por la situación pues tal vez conocida, o la conocen ustedes a través de los medios de comunicación, que ha generado tensión, que sucedió en Honduras. Precisamente entonces el grupo ASD en efecto tiene cuestionamientos en Honduras por el proceso electoral, cosa que no ha llegado todavía a ningún fallo. En este punto los invito a que escuchemos las voces de diferentes lugares de la conversación, de la izquierda, de la derecha, del centro y sobre todo quienes invitan a que haya una observación electoral, pero también quienes denuncian no solo los intentos de fraude, sino que señalan al presidente Petro de crear una idea de fraude. Empecemos con Daniel Briceño, el concejal de Bogotá que se ha dedicado a hacer un férreo y muy también polémico control político, muy cuestionado por sus opositores, pero que dice aquí varias cosas con respecto a ASD y con respecto a Natalie Carmona. Escuchemos. Gustavo Petro se está inventando un supuesto fraude electoral para las próximas elecciones y esto es muy grave y de esto tenemos que hablar. En primer lugar, lo que está diciendo Petro es que el software de la registraduría pues está manipulado porque lo maneja una empresa privada. Según la teoría de Petro, el hecho de que una empresa privada lo maneje hace que el software
en las elecciones pasadas sea absolutamente desconfiable. Entonces, el primer punto que tenemos que decir y aclarar es que recordemos que el sistema electoral actual, el mismo el que se va a aplicar en las próximas elecciones, fue el mismo sistema electoral que ayudó a que Petro fuera representante a la Cámara, senador, alcalde de Bogotá y presidente. La pregunta es, ¿por qué el señor Petro nunca dijo nada sobre el software o por qué nunca dijo que había fraude cuando él ganaba las elecciones? ¿Será que solo hay fraude cuando él siente que va a perder, pero cuando gana entonces no hay fraude? En segundo lugar, miren esta mentira. Lo que dice el señor Petro es que hay una empresa llamada ASD SAS. Esta empresa, que hace parte de la Unión Temporal que hoy organiza las elecciones, según Petro, tiene unos escándalos a nivel internacional de manipulación de elecciones y además dice Petro que ellos manipulan también el software de la registraduría, lo que haría que el pacto histórico perdiera las elecciones. Pero entonces nos pusimos a averiguar sobre la empresa Grupo ASD SAS y encontramos algo muy curioso. El mismo gobierno de Petro le ha entregado durante estos 4 años a la empresa Grupo ASD SAS, tal y como ustedes lo ven acá, contratos por más de 154.000 millones de pesos. Es decir, muchas entidades del gobierno Petro han confiado en la empresa Grupo ASD SAS para darle la información de salud, para darle la información en muchas entidades y sobre todo para que haga temas de tecnología y temas de data. Entonces, la segunda pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué, si la empresa que dice Petro es tan mala, por qué el gobierno la ha contratado por más de 154.000 millones de pesos? Creo que no coincide con la versión del señor Petro. Tercera mentira que dice el señor Petro. Él pone en su rueda de prensa a hablar a una señora que se llama Natalie Carmona Giraldo. La señora Natalie Carmona Giraldo narra un supuesto evento del año 2022 en donde ella estuvo, pero lo más extraño es que ella dice que ella es una testigo presencial del supuesto fraude, pero que no tiene cómo probarlo porque a ella no le dejaron entrar ni celular ni cámaras y pues no, simplemente lo que vio. Según ella, el software no existe, es decir, que no hay una validación, ni siquiera existe la tecnología para que las elecciones no se la roben y que eso daría paso a un fraude electoral. Ojo, fraude electoral en el año 2022 donde Petro y el Pacto Histórico ganaron las elecciones. Pero nos pusimos a averiguar quién es la señora Natalie Carmona Giraldo y encontramos algo muy llamativo y es que la señora Natalie Carmona tiene contratos y ha firmado contratos con el gobierno Petro por más de 379 millones de pesos, tanto en Prosperidad Social como en la UPME, la Unidad de Planeación Minero-Energética. Entonces, uno dice que hay una contratista de Petro que además en sus redes sociales dice que es militante activa del Pacto Histórico, es la testigo estrella de un supuesto fraude electoral. 3 cosas que desmienten a Petro. Los ánimos están muy caldeados y la polarización en su máximo a tan solo unos días de las elecciones. Escuchemos a el senador Wilson Arias del Pacto Histórico, quien insiste en que hay que tener mucho cuidado con el fraude electoral. Con el ánimo de controvertir a quienes han querido lavarle la cara a los fraudes sucesivos e impunes que se han presentado en la registraduría colombiana, uno de los cuales, no es de mi partido, me voy a referir, el del Mira, año 2014, contra el Mira, se le embolataron 16.600 votos y pudieron recuperarlo con un esfuerzo enorme, casi inenarrable. Leo 2 párrafos nomás para que ustedes recuerden. Pero más allá de los efectos inmediatos, el fallo revela graves irregularidades en las elecciones de 2014, como la destrucción de material electoral, inconsistencias entre los formularios E14 y E24 y sabotaje al software electoral. Estas se suman a la llamada mancha espejo. Bueno, y otra parte, para que ustedes vean la gravedad. Y tal vez la más grave violación se encontró en los archivos log del sistema electoral, donde se registra cada una de las actividades realizadas. Según el fallo, en algunas comisiones escrutadoras municipales, departamentales y zonales se configuraron situaciones de sabotaje del software de escrutinio, irregularidad que afectó a 1.412 mesas con un total de 263.523 votos que fueron excluidos. El tamaño del fraude que hubo en esa oportunidad fue inferior al que ocurrió en el 2022 contra el Pacto Histórico. 440.000 votos recuperados y es probable que quien les habla no fuera senador de no haberlos recuperado. Antes de entrar con nuestro analista invitado, escuchemos también, por ejemplo, a la cabeza del Pacto Histórico, Carolina Corcho, quien invita a que la gente se inscriba como testigos electorales. Aclaramos que la música que escuchamos de fondo en estos videos es propia, original de los videos de las campañas de estos candidatos. Pero para evitar un fraude electoral, dada la opacidad en el software, donde todavía no tenemos una auditoría forense que nos permita tener la certeza respecto al software de la Registraduría General de la Nación, tampoco hemos tenido respuesta de un derecho de petición dirigido al registrador para que nos dé la certeza que nos corresponde como partido respecto al proceso electoral. Lo único
A lo que podemos apelar para garantizar la transparencia es a testigos electorales. Hago una invitación muy especial a la ciudadanía que se inscriba en todo el territorio nacional, en los links que tenemos aquí, para ser testigos electorales. Es la manera de garantizar la transparencia y el cuidado del voto. Por su parte, Roy Barreras, precandidato que aspira a la presidencia por el pacto histórico y quien está en el tarjetón de la consulta que va a circular el 8 de marzo, pide que marquen la consulta, que no la dejen en blanco. A pocas horas del evento electoral y revisando los riesgos de fraude, advierto sobre el cheque en blanco. ¿Qué es el cheque en blanco? Todos los ciudadanos, de todos los partidos, de todas las consultas, deben pedir sus tarjetones de consulta. Si no lo hacen, usted, ciudadano, va, vota por Senado y Cámara y deja habilitado como un cheque en blanco a un jurado que potencialmente puede ejercer el fraude para que use su tarjetón de consulta y lo meta en la urna sin alterar el resultado. Así que no pueden dejar los tarjetones de consulta sin marcar. Pida en todos los casos tarjetón de consulta para que no queden esos tarjetones expuestos al fraude electoral de eventuales jurados homogéneos o fraudulentos. Con toda esa carga de mensajes, nuestros oyentes deben estar barajando un montón de opiniones. Pero, ¿qué garantiza que el proceso llegue a buen puerto? Que podamos confiar en los resultados. ¿Qué significa que el presidente esté enviando estos mensajes en este momento? ¿Aceptará los resultados? ¿Cómo tener confianza en el proceso? Estamos con Mateo García, su editor de política. Carlos, un saludo para usted, para todos los que nos acompañan en este nuevo capítulo del Café de hoy. Bueno, no lo digo yo, no lo dice el tiempo, lo dice la registraduría, lo dice el contralor, lo dice el procurador, lo dice la MOE, lo dicen los partidos políticos, que estos ataques al sistema electoral a pocos días de ir a elecciones debilitan el proceso, lo llenan de desconfianza en los ciudadanos y le hacen un daño profundo a la democracia colombiana. Ha habido un cierre de filas, por así decirlo, de muchas instituciones, muchas entidades, muchas independientes, como la Misión de Observación Electoral, que no es un órgano político, sino que es una veeduría ciudadana, que realmente estos ataques del presidente Gustavo Petro a la registraduría son injustificados y no hay cómo comprobar ni cómo sostener que hay un riesgo de fraude electoral del 100%, como lo dice el presidente Gustavo Petro, quien curiosamente ataca el sistema porque que lo eligió como congresista, como alcalde de Bogotá, como presidente, porque estamos con el sistema de los últimos 30 años. Así venimos votando en los últimos 30 años y durante los últimos años. Antes tenemos más una capacidad y tenemos unos sistemas más sofisticados para que las elecciones sean lo más transparente posible, y que hay que recordar que son unas elecciones que mientras el presidente hace ataques a un software, son unas elecciones que cuidan y blindan son los ciudadanos y está en manos de los más de 800,000 jurados, que lo que se hace con el software es transmitir la información, pero no contarla. Eso lo hacen los jurados y los que certifican estos resultados son jueces de la República. Mateo, señala el presidente especialmente a la firma ASD, al grupo filial de Thomas Gregg & Sons y por supuesto también a Thomas Gregg & Sons, de el problema en el preconteo y en cómo reciben la información. El tema de Honduras pega duro en este momento además. Así es, el presidente se va contra estas empresas que por ejemplo, son proveedores de los software, de los muchos software que se tienen para blindar las elecciones, pero se va contra estas empresas como en el caso de contra Thomas Gregg. Recuerde que esa era la que fabricaba o fabrica todavía los pasaportes, pero realmente no hay mayor sustento, por así decirlo, de estos señalamientos. El registrador lo explica muy bien. El registrador insiste en que son los jurados de votación los encargados de hacer este preconteo, de transmitirlo, de llevarlo a los que verifican realmente, ya los llenan los 14, ellos ya los mandan a través de estos software, pero son 3 formularios E14
Son 3 formularios que tienen que ser exactos. Si algo no coincide, para eso también existen las fotos, para eso también existen las veedurías de los mismos partidos, las veedurías ciudadanas, también están muy pendientes de esto. Entonces el presidente, por ejemplo, argumenta que los C14, los formularios C14, les pide a los jurados de votación que tienen que tacharlos, cuando realmente es más inconveniente. Lo más inconveniente es tacharlos, porque eso sí puede evitar y puede permear un poco que se tachen votos válidos. En cambio, si se deja el formulario en blanco, todos estos formularios tienen que coincidir, y si por cosas de la vida uno no coincide, se va a la base y se busca nuevamente el papel, del cual se van a tomar también muchas fotos, y ahí ya se encuentra. Además hay que tener en cuenta una cosa, Carlos: el escrutinio es la parte definitiva. Es decir, el trabajo que hace la registraduría es algo netamente informativo. El tema grande, el escrutinio, está en manos del Consejo Nacional Electoral. Ahí también intervienen unos jueces, ahí también interviene mucha gente, y si hay dudas, ahí está el tarjetón que depositó cada colombiano, va a llegar a Bogotá, a Corferias, y ahí van a estar todos los votos. Si este fuera un proceso electoral virtual, si acá tuviéramos voto electrónico, los software sí fueran fundamentales y podrían manipular una elección, si es el caso, pero esto es un proceso manual. Acá tenemos voto manual, por lo cual es muy difícil que un software termine siendo determinante o termine siendo manipulado para a favor de un candidato u otro. Entonces, son un montón de señalamientos del presidente Gustavo Petro que no corresponden realmente a la realidad. Nosotros hemos hecho bastantes chequeos de todas sus declaraciones, hemos revisado cómo se han llenado los formularios C14 en el pasado, y realmente lo que coinciden varios analistas es que el presidente Gustavo Petro está anticipando una eventual derrota, y por eso está ambientando el eventual fraude para poder salir y tener un discurso de ser derrotado. Mateo, quienes trabajamos con las palabras, sabemos el peso y el poder que ellas tienen, y lo que ha dicho el presidente, pues puede que la registraduría salga y diga: no, mire, hacemos todo esto para demostrar que no hay fraude, pero va a quedar el discurso. Es decir, hay un montón de gente que va a salir votando pensando que hay fraude. Pero entonces está también el tema de los veedores o los testigos electorales. ¿Qué garantía podemos tener finalmente la gente, quienes escuchan esos discursos, esos argumentos, que sí va a haber unas elecciones sin fraude? Claro, pues yo se lo digo un poco también en modo reflexivo y en confianza con usted y con todos los que nos escuchan. No hay un canal de comunicación más grande que el presidente Gustavo Petro. El alcance que tiene el presidente Gustavo Petro por todas sus redes, por todas sus comunicaciones, es muy grande. Ante eso estamos nosotros los medios, todos los medios, realmente todos los medios estamos haciendo un trabajo de pedagogía electoral muy grande, y ahí es donde hay que invitar a la ciudadanía y seguir haciendo este trabajo de pedagogía electoral, porque si bien la MOE dice que no, la MOE, y nosotros replicamos a la MOE, ya hablamos con la MOE, luego sale el presidente y dice: es que la señora de la MOE no tiene por qué opinar por ahora, porque es que si bien es una entidad seria, el fraude no se ha cometido. Ellos van a hablar es cuando a la MOE, creámosle, cuando se cometa el fraude. Ahí sí, otra cosa. Entonces es difícil, pero ahí está el desafío que tenemos también las otras instituciones, los medios de comunicación, la academia, tratar de hacer el mayor trabajo de pedagogía electoral para que haya una confianza en este proceso electoral, y también para que no quede eso en el imaginario de la ciudadanía. Pero es muy difícil, y por ejemplo conozco un familiar que dice: están cocinando un fraude, yo le creo a Petro, y por más argumentos que se le den, no va a cambiar de opinión, y ya está convencido de que va a haber un fraude. Ahora me pregunto yo, si resulta ganador el candidato del petrismo y en las elecciones al Congreso les va muy bien, ¿habrá fraude? Ahí se las devolveremos en su momento, pero sí es muy difícil hacerle esa verificación
a los hechos. Nosotros lo hacemos, pero que les llegue a toda la ciudadanía, al igual como le llega el mensaje del presidente Gustavo Petro, es muy complejo. Mateo, uno de los argumentos del presidente y que respaldan absolutamente desde el pacto histórico es que en el 2022 hubo un proceso de recuperación de un montón de votos que le significó 440.000 votos, dice el senador Wilson Arias, que estaban perdidos y que de no haber sido por esa gestión se pierden. Es decir, desde esa óptica, para ellos el fraude existió y ahí está. Precisamente es lo bello del sistema electoral y cómo está blindado. Puede haber errores manuales, puede haber fraude, sí, puede haber un intento de jurados de votación malintencionados que hacen fraude, pero precisamente usted lo mencionaba bien, recuperaron los votos. ¿Por qué? Porque es que el sistema está blindado de tal manera que todo tiene que coincidir, y si algo no coincide es donde está lo extraño, y para llegar al punto inicial está el tarjetón que usted va a depositar en las urnas, eso va a estar blindado, eso va a estar protegido. Entonces, claro, puede haber problemas, pero el proceso está tan bien estructurado que cada voto se puede recuperar. De hecho, el mismo 8 de marzo, en Corferia van a estar todos los partidos políticos revisando y tratando de recuperar votos, porque la elección no se gana nada más el 8 de marzo, sino que se recuperan y hay que estar, todos los partidos tienen derecho a eso, el pacto histórico tiene derecho a eso, a tener un montón de veedores que van a estar ahí mirando y si es necesario, recontando los votos para que el resultado sí sea. Entonces, es algo también de este proceso de confianza y de transparencia. Puede haber un error manual, está bien, puede haber un intento de manipulación de algunos jurados de votación, quienes se exponen a sanciones, ellos son funcionarios públicos durante ese día, entonces se ponen a duras sanciones, pero como los votos están, lo que el ciudadano deposita en la urna va a estar, no hay manera de que se pierda y antes se pueden recuperar votos porque todos los votos van a estar siempre, no se van a perder esas papeletas. Sería grave si se pierden, por ejemplo, eso sí sería un hecho muy, muy complejo, pero sí, a su pregunta es, antes, ¿cómo explicar que se recuperan votos? Es que realmente el sistema electoral está tan bien estructurado y funciona tan bien que si hay alguna irregularidad, los votos están, no se pierden y se recuperan para cada candidato. Bueno, Mateo, y tenemos toda esta conversación al mismo tiempo y tan solo a unos días de las elecciones al Congreso y las consultas el 8 de marzo, cuando también ha habido acosos, actos violentos contra manifestantes, también provocaciones en manifestaciones que terminan en peleas y casi linchamientos. Un ataque a la sede de un partido político en una región. En fin, ha habido un montón de actos que le dan más fuerza a esa polarización política y al mismo tiempo estamos también hablando de el llamado a firmas a una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, todo está pasando al mismo tiempo mientras estamos esperando la cita para la votación. Un ambiente político definitivamente muy caldeado. Sí, realmente venimos unos 4 años muy agitados políticamente, muy intensos políticamente y la polarización está aumentando, se está sintiendo, las calles vibran política, pero el llamado que siempre se ha hecho y también que hacen que también nosotros desde el tiempo en nuestras páginas y nuestros editoriales lo hemos hecho es a que respetemos la democracia y la democracia es permitir que la ciudadanía vaya el 8 de marzo, por ejemplo, y vote por quien sea y vote libremente, porque también hay muchos aspectos. Recientemente hablábamos, Carlos, con el registrador y él nos decía, el verdadero fraude electoral no es un software, eso es lo de menos. El verdadero fraude electoral es la gente que está comprando votos en las regiones. El verdadero fraude electoral es los grupos ilegales con sus candidatos y los grupos ilegales presionando a la ciudadanía para que voten por uno u otro candidato. Hay muchos riesgos en las elecciones y no precisamente por un software.
Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast El Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.